El título del tema en esta ocasión es Principios de vida. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de San Mateo capítulo 4, versículo 10. La palabra del Señor dice lo siguiente: Entonces Jesús le dice: Vete, Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Se cuenta la historia que había una gran pintura en una pared en la que se veía a un barril con sus tablillas abiertas y el vino derramado sobre el suelo, y una declaración al pie del cuadro que decía: se perdió por la libertad. La enseñanza que trata de comunicar el cuadro es que el vino que estaba dentro del tonel se sentía incómodo allí encerrado. Estaba sumamente aburrido, apretujado, y deseaba librarse del encierro donde se encontraba. Quería abandonar su lugar de paz. El vino expresaba en alta voz su disgusto por las limitaciones dentro del tonel. Quería ser libre. Gritaba por libertad. Se desesperaba por salir de allí. Aspiraba a conocer otros lugares, vivir nuevas aventuras, correr y sentir nuevos vientos en su rostro. Entonces empezó a moverse y a forcejear, procurando hacer saltar los aros de hierro que mantenían las tablas del tonel y que permitían que él se conservara dentro del barril protegido. Cuenta la historia que tanto se movió, tanto se quejó, tanto insistió, que al final logró hacer saltar los aros y que todas las duelas o las tablillas que le protegían se desprendieran, dejando que el vino se derramara. Por un momento, el vino pensó que al fin ya podía correr libre por todas partes, que las puertas de la libertad se habían abierto para descubrir nuevos horizontes. Pero se equivocó, pues al derramarse, la tierra lo absorbió, lo hizo perderse y desaparecer. A veces oímos decir a los jóvenes: tengo ganas de cumplir los 18 años para ser libre y poder hacer lo que quiera. Pregonan con desesperación sus ansias de libertad. Ir a donde sea. Tomar y comer lo que se antoje. Vestir de acuerdo a la moda sin importar las consecuencias. Queridos amigos, la gente por lo general lucha por hacer lo que quiere, sin darse cuenta que nosotros estamos creados de tal manera que lo apropiado para nuestro bienestar y nuestra felicidad es hacer lo que debemos y no lo que queremos. Es bueno que podamos entender la diferencia entre las reglas y los principios. Y al descubrir el contraste, nos permitirá vivir con mayor inteligencia la vida. Porque de eso se trata. Actuar para vivir y no para morir. Entender cuál es nuestra misión y nuestro aporte, porque existimos para sumar y no para restar. Podemos clasificar los principios en 4 niveles. Primero, principio en mandamientos. Segundo, principio en una promesa. Tercero, principio en una advertencia. Y cuarto, principio en una verdad eterna. Son de la forma como podemos clasificar los principios: en mandamientos, en una promesa, en una advertencia y en una verdad eterna. Son 4 aspectos importantes para clasificar los principios. Queridos amigos, un principio fundamental e incuestionable
nos viene de la palabra de nuestro amado Dios. Es eterna y trasciende las culturas, sobrepasa las barreras, las fronteras, es universal, es decir, aplica para todas las sociedades y grupos del mundo. Por ejemplo, observemos el valor de la oración en la vida de cada individuo. Esta es la mayor necesidad humana. Todos los seres humanos en todos los países, en todas las culturas, necesitamos la oración porque nos une con el creador del universo. Nos une con nuestro amado Dios. La oración es una necesidad para nosotros. También, queridos amigos, como menciona Proverbios en el capítulo 15, versículo 1, Salomón nos habla de la palabra suave. La palabra del Señor dice lo siguiente: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aquí la Biblia nos señala el valor del respeto humano, el trato suave y educado para evitar las palabras hirientes y duras. Este principio es aplicable a todos los grupos sociales. Observemos un principio expresado en forma de advertencia. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta es una advertencia, es un principio. Someternos a Dios para resistir las influencias y el poder del diablo. Luego, queridos amigos, veamos un principio expresado en un mandato, que es uno de los niveles en que podemos clasificar los principios, como ya hemos mencionado. San Mateo capítulo 7 versículo 12, la palabra del Señor dice lo siguiente: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este principio crea el ambiente perfecto para el desarrollo de una sociedad armoniosa, el respeto y la sana convivencia. Es el intercambio de buenos modales y de anhelos compartidos. Hay personas, quizás con buenas intenciones, que quieren señalar algunas prácticas como principios de vida. Pero, queridos amigos, los principios son de mayor beneficio humano si nos vienen de la palabra de nuestro amado Dios. Nuestro Dios desea nuestra libertad, pero basada en principios de vida, lo que será de mayor beneficio para nosotros y hacia aquellos que también están a nuestro alrededor. En verdad, no podríamos desarrollarnos con normalidad si abandonamos los consejos de nuestro amado Dios, sino que estos nos permiten vivir mejor en esta tierra y nos preparan para la vida en el cielo. Veamos con mucho detenimiento cómo los 10 mandamientos son principios fundamentales que Dios le ha otorgado al ser humano. Son mandatos, son promesas, son advertencias y son eternos. Es decir, abarcan los 4 niveles de cómo nosotros podemos clasificar los principios. Está comprobado, queridos amigos, por millones de individuos en todo el mundo, que estos principios son de vida y bienestar para todas las personas. Que regir nuestra conducta en base a ellos resulta en la mayor bendición humana. Los 10 mandamientos han sido el modelo para la mayoría de las legislaciones de las naciones del mundo. Y no es difícil encontrar este modelo en la política, en los negocios, en los diversos grupos sociales y aún en los deportes. Ayudan a preservar la vida, ayudan a preservar el orden, la armonía humana y una relación saludable y lozana con nuestro amado Dios. Estos principios son eternos porque son las leyes que rigen el mayor gobierno del universo, el de Dios, y nos ha sido dada para regir la vida de cada uno de nosotros. Veamos, queridos amigos, el consejo bíblico. La palabra del Señor señala poderosamente
la importancia de estos principios de los 10 mandamientos. Dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 6 y el versículo 7 lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Luego Deuteronomios capítulo 30, versículo 16 dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Luego, queridos amigos, en Romanos capítulo 7, versículo 7, la palabra del Señor dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Queridos amigos, tomando en cuenta estos consejos, regir la vida de cada uno de nosotros en base a estos principios eternos nos permiten vivir nuestra existencia de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos acercan a la fuente de la vida. Tomemos en cuenta este consejo y los beneficios al aceptar en nuestra vida este modelo que Dios nos ha dado. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 20, versículo 23. Es un principio que debemos de tomar en cuenta también. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Queridos, podemos vivir la vida como querramos, pero no se trata de querer, sino del deber. Echemos una mirada a la ley de nuestro amado Dios, los 10 mandamientos que fueron escritos con sus propios dedos. Es sorprendente, la palabra de Dios señala que Dios se encargó de escribir en tablas de piedra, símbolo de perpetuidad, de eternidad, los 10 mandamientos. Veamos rápidamente un pequeño resumen de los 10 mandamientos que se encuentran en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17. La palabra del Señor dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Mandamiento 1. Mandamiento 2. No te harás imágenes. Mandamiento 3. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Mandamiento 4. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Mandamiento 5. Honra a tu padre y a tu madre. Mandamiento 6. No matarás. Mandamiento 7. No cometerás adulterio. Mandamiento 8. No robarás. Mandamiento 9. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Mandamiento 10. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. Queridos amigos, teniendo en cuenta que Dios siempre desea nuestro bien, que estemos seguros, que seamos felices y que tengamos paz a pesar de la tormenta, nos concede estos principios de vida que nos ayudarán en cada momento de nuestra existencia. Recibamos todo lo que Él nos da y sigamos con la alegría obedeciendo sus mandatos. Estaremos mejor con Dios que en su contra. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que puedas regir tu vida en base a estos maravillosos principios de la palabra de Dios que Dios nos ha concedido. Amén y amén.